cosas que ocurren, aún el movimiento de los árboles es porque el Señor lo permite. Amén. Nada es casualidad, todo es un propósito. Amén. Hace poco tiempo aconteció un proceso en este hogar. Incluso yo como médico vine y participé de lo que secularmente sé hacer y otros colegas, pero desafortunadamente, partió físicamente nuestro hermano, ¿cuál era el nombre de él? Rafael Cardosa. Rafael, correcto, nuestro hermano Rafael Cardosa. En lo físico, desafortunadamente partió, pero se fue a la morada celestial. Amén, amén, amén. Y qué bonito es cuando una persona en su lecho de muerte tiene esa oportunidad de partir a las moradas celestiales, porque sabemos que somos trinitarios, somos realmente es nuestro espíritu y nuestra alma las que son eternas. Amén, y esas amén. justamente son las que hay que preservar. De tal manera que, por la misericordia del Señor, traemos su palabra esta tarde a este hogar. Amén. Para bendecirlo, para que la presencia de Dios esté aquí. No amén, gloria a Dios. Amén. Y las bendiciones sobreabunden en esta familia. Amén, amén. Y que la promesa sea sobre cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. La palabra que vamos a compartir, hermanos, esta tarde está en el libro de Filipenses, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, del versículo 13 al 24. Amén. Y dice de la manera siguiente: Señor, leo tu palabra, como dice Colosenses 3:17, que es un poderoso nombre. Amén. Gloria a Dios. Dice el capítulo 13, hermanos: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir con Él, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendiga su palabra. Amén. Bien, hermanos. Hay cosas que el Señor permite como parte de su amor. Hay padecimientos y hay procesos, hay designios que el Señor permite en cada uno de los hombres a lo largo de la historia, como lo hizo con los antiguos profetas, como lo hizo con sus discípulos en el Nuevo Testamento y en sus nuevas generaciones de discípulos y los de la era del presente, para una sola cosa: la gran obra. ¿Cuál obra? Pues la obra divina del Padre, esa ordenanza que nuestro Señor y Salvador Jesucristo entregó a sus discípulos de emancipar, de dispersar el Evangelio como precioso pan, como esa semilla que nuestro Señor Jesucristo en esa parábola preciosa ilustró del sembrador, del que suelta el mensaje, y de que aquel corazón abierto y de aquel oído y aquella vista abierta sepa, no en lo físico, sino en lo espiritual, cuán necesario es el mensaje de salvación. Gloria a Dios, aleluya. De tal manera que cuando un ser humano, luego del nacimiento, porque como dice el salmista David en Salmo 51, dice que fuimos concebidos en pecado y en maldad fuimos formados. El prototipo del hombre fue desafortunadamente contaminado en el Edén, en carne, pero no en espíritu ni en alma. ¿Depende de qué?
depende de que luego el espíritu, siendo reclamado por el Padre, el alma o el aposento de las emociones, el alma de Gisman Parra, el ser de Gisman Parra, el ser de la persona que se definió ser una persona en este mundo, queda en un limbo o en una etapa de encrucijada, o en un designio o en un precioso momento de decisión que le ha dado el Señor de ser salvo y de una sola oportunidad, como lo dice el libro de Eclesiastés, para tomar la vida eterna de salvación, porque hay dos eternidades. No solamente la vida eterna es para los que están, o los que pretendemos, o los que aspiramos, mejor dicho, a la gloria del Padre, sino también la vida eterna de perdición y destrucción y vergüenza, como lo decía el profeta Daniel. Hay dos eternidades, hermano. Esto que está acá es un elemento trinitario. Nosotros estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu. Y después que salimos de este caparazón, hay otra etapa, hay otra dimensión, si lo queremos ilustrar científicamente. Ahí está el detalle. ¿Cuál de ellas elegimos? ¿Cuál de las dos eternidades elegimos al partir de este cuerpo? Una eternidad de gloria, de paz, de gozo, como dice la palabra. Una eternidad en el reino de Dios, donde no es comida ni bebida la felicidad, sino paz, justicia y gozo en el Señor. Gloria a Dios. O una eternidad, hermanos, de destrucción, una eternidad de vergüenza perpetua, una eternidad de condena y de aflicción y desesperación por querer hacer algo que no lo pudieron hacer en la tierra. Y fue lo que pasó con la parábola de Lázaro y el hombre rico. Cuando el hombre rico, una vez perdiendo su cuerpo físico, se vio en el Sheol, en el infierno, y rogaba al padre Abraham que le diera una oportunidad de decirle a sus hermanos en la tierra que buscaran al Señor, porque no sabían lo horrible y horrendo que era el infierno, el Hades o el Abadón. No sabían lo desagradable que era estar en un mundo donde no hay salida, donde no hay luz, donde hay oscuridad, cruzando el fuego perpetuo. No sabían, no tenían idea de lo que significaba para ellos una muerte espiritual y del alma o del ser de aquella persona. De manera que el apóstol Pablo ilustra en este pasaje: soy un esclavo, soy prisionero, como muchos otros hombres de Dios que incluso murieron de manera atroz. Por eso, hermanos, sintamos tristeza, porque es natural sentir tristeza en carne cuando una persona está partiendo de este mundo, ¿sabes? Cuando una persona está en su lecho de muerte. He tenido la oportunidad de ver gente resucitar por la gloria de nuestro Señor. Gloria a Dios, aleluya. He tenido la oportunidad de salvar vidas con mis manos, porque mi especialidad es abrir un cuerpo humano, nada más y nada menos, y manipular sus órganos. He tenido la oportunidad, para la gloria tuya, Señor, porque tú así lo decides, de salvar vidas. Pero he tenido la oportunidad amarga de ver a una persona en su lecho de muerte y ver a una persona despedirse. Gloria a Dios. Hemos tenido esa oportunidad porque nuestros familiares se han ido. Mi padre se fue. Mi padre físico se fue. Tuve la oportunidad de estar tanto con su cadáver al frente como en todo el proceso de su cortejo fúnebre, sintiendo esa amarga sensación, esa horrible sensación que es la pérdida de un familiar al cual estabas acostumbrado a ver todos los días. Pero ¿cuál es la promesa, hermanos? La promesa es viva, es eterna, de que somos tres en uno, de que somos trinitarios y nuestra alma y nuestro espíritu es verdaderamente la que vale y la que es eterna. Amén. Lo que nosotros vemos es un elemento tridimensional. Vemos esa mesa porque es alta, ancha y gruesa, y por eso la observamos, porque nuestros ojos físicos observan cosas que a la visión o al campo visual están dispuestas. Pero ¿qué hay de nuestros ojos espirituales? ¿Qué hay de lo que nosotros soñamos y vemos un paisaje sin tener los ojos abiertos? ¿Qué hay de esas cosas? Hermano, hay un multiuniverso, hay una multidimensión en la que el Padre se pasea y en la que el Padre decide a quién otorgar o no la vida eterna de salvación. Aleluya. Hay una oportunidad, hermano, aquí en la tierra. Hay un llamado, hay un gran trabajo, una gran obra por la cual es bendecir y desearle todas las bendiciones del Padre a aquel que trabaja en su obra como es un evangelista,
como es un pastor, Amén, amén, gloria como a es Dios. un predicador, como es un misionero, hermanos. Son trabajadores de la obra. Son personas que están dedicando su energía física aquí en la tierra porque han comprendido la verdad. Y la verdad no es un beneficio terrenal, la verdad no es un plato de comida, aun cuando necesario. La verdad es que al partir de este cuerpo tenemos garantizada una vida eterna. Gloria a Dios, Pero una vida aleluya. eterna de salvación, y esa es la que precisamente el evangélico, el practicante, el cristiano de hoy tiene la gran tarea Gloria a Dios. para evangelizar. No en la exclusión, no, porque los discípulos, hermanos, y de hecho hoy recibí en el grupo, no sé quién de ustedes lo mandó, el grupo de célula, la manera vil y atroz en la que murieron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Dígame, Marco fue arrastrado por unos caballos hasta morir. Uno fue zumbado de un pináculo. A Juan lo zumbaron de una caldera hirviendo y el Señor lo libró porque tenía el propósito de que fuera él el que escribiera el Apocalipsis. Gloria a Dios, aleluya. Hay maneras viles y horribles en las que han muerto hombres de Dios, hermanos. Hombres que han descubierto la verdad y han decidido de forma frontal atacar al diablo. El Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Y es la razón por la que ustedes ven los procesos. Es la razón por la que a veces sentimos un dilema del sufrimiento versus el gozo del placer del mundo y la carne. Es la razón por la que el salmista David, siempre cito el versículo, el capítulo 73 de los Salmos, es la razón por la que el salmista David decía, por poco resbala mi pie, porque el salmista David decía, pero ¿por qué a un impío del mundo le va bien o se siente gozoso y al cristiano siempre está el proceso? Hermano, porque estamos luchando con el padre de las tinieblas y ese ciudadano hay que atacarlo de frente, pero él tiene desafortunadamente poder aquí en la tierra, poder para hacerte enfermar, poder para castigar, poder para perturbarte. Fíjense que a grandes hombres de esta tierra, grandes evangelistas, grandes pastores como el mismo Gille Ávila, el enemigo le arrebató una hija de una manera vil, el esposo se la mató a puñaladas. Nuestro amado pastor Jesús Rafael Rojas, el Señor lo bendiga, ha tenido procesos también. Los grandes hombres de Dios han tenido procesos, pero es el costo de la salvación, de la vida plena, del que al salir de este caparazón de barro, vean la plenitud y vean la gloria de Dios sobre ellos. Amén, Esa gloria a vida Dios. maravillosa que tiene jerarquías, porque aun cuando la salvación sea para todos, dice Efesios 3:7, no todos tendremos las mismas coronas. Gloria a Dios. Hay jerarquías espirituales, hay Gloria a gente Dios. de honra, hermano. Hay gente que aún en el mundo Dios lo está preparando. Sin llegar todavía al Evangelio, Dios les puso la vista. Amén. Aleluya. Dios les puso la vista y Amén. Dios los va a usar. Amén. Y el ejemplo es justamente el que escribió esta carta a los filipenses. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era un perseguidor de la iglesia y que terminó siendo un gran hombre de Dios. Gloria a Dios. El apóstol de los gentiles, nada más y nada menos. Aleluya. Sí, Señor. De manera que el apóstol Pablo lo ilustra de una manera tácita, como es solamente la sabiduría de Dios a través de un hombre. Para mí el morir es ganancia cuando estoy en Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Vivir es Cristo y morir es ganancia, porque ya este hombre estaba seguro de con quién se iba. Aleluya. Y esa es la gloria, el galardón y la emoción de una persona. Cuando a punto de partir de este plano, hermanos, sabe que se va con Cristo, se Gloria va a con Dios. Dios. Gloria a Y Dios. sabe dónde va a despertar y dónde va a abrir sus ojos. Y saben, Padre, lo que sabía ese preso al lado tuyo, Jesús. Cuando en su espíritu, Señor, comprendió quién eras tú y te dijo, acuérdate de mí cuando empieces a reinar. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, la promesa es viva, la misma promesa de nuestro Señor Jesucristo en el madero. A ese ladrón que tenía al lado, esa promesa es para ustedes, para Gloria a nosotros, Dios. para el que está allá, para todos. Aleluya. Te aseguro que desde este momento estarás en el reino de los cielos, en el Gloria a paraíso. Desde el momento cuando recibes a nuestro Señor Jesucristo, hermano, eres sellado. Amén. Desde el momento en el que somos, en lo que decidimos deslastrarnos y morir para este mundo, somos resucitados para una nueva vida, para una transformación verdadera, no una transformación de boca, porque aquí también el apóstol Pablo lo dice, que algunos por contención predican a Cristo, otros por vanagloria, incluso otros para pretender humillar a un cristiano practicante, otros por celo de ministerio que existen en los templos y en algunas casas de oración, los celos, la envidia. Eso existe todavía, hermano. Gloria a Dios. Eso existe. Y eso es lo que el apóstol Pablo también dice,
que algunos predican el Evangelio, algunos predican a Cristo por contención o por autopurificación, y no es eso. Nosotros no somos cristianos, no decidimos ser evangélicos para andar siendo por ahí, haciéndonos la de santurrón y de inmaculado. No, es para llamar al que necesita conocer esta verdad. Gloria a Dios. Es para demostrarle lo hermoso que hace Dios con las vidas al transformarlas. No de la forma material. No, porque yo estoy cansado de decir, hermano, yo aquí nada más he tenido 6 carros y ahora dando el moto. Gloria a Dios. O sea, no es en lo material. Ese es el error de algunas personas. Aun cuando Dios honra en lo material, porque dice su palabra, hijo mío, yo quiero que tú seas prosperado en todo lo que hagas. Gloria a Dios. Pero no lo es todo. Esas Gloria son a Dios. añadiduras. La verdad absoluta, Dios la da a conocer a los más chiquiticos y a los que creemos más inofensivos, o a los que creemos menos importantes, mejor dicho, son a los que Dios exalta y levanta. Gloria a Amén. Dios. Y les permite avergonzar al enemigo, les permite descubrir la verdad más allá de las apariencias, porque muchas hay. Así que no debemos ser, como decía también el mismo apóstol Pablo, hacernos las de inmaculados, hacernos las de un cristiano ejemplar frente al pastor, pero detrás del Gloria a pastor, Dios, detrás de la aleluya. gente somos otros. No, Gloria a Dios. seamos cristianos auténticos, seamos Amén. cristianos de cotidianidad, de practicar, de Amén. evangelizar, de emancipar, de hablar, de reprender, de exhortar, de edificar, donde quiera que estemos, aquí Gloria en a el Dios. Catradón, en Traqui, donde sea. Aleluya. El Señor nos permite estar, llevar su mensaje Amén. y demostrar lo que verdaderamente somos. Te bendiga, hermano. Gloria a De eso Dios. se trata. De eso se trata. Porque los fariseos vivían metidos en las casas de oraciones. Los fariseos, ¿a cuánta gente no excluían? El primer signo de un fariseo o de una persona envanecida por el conocimiento, porque esto, hermano, hay personas que se lo saben. ¿Quieren que les diga una mala noticia? Satanás, el Señor lo reprenda, se sabe también este libro. Hay personas que con el conocimiento se envanecen. Ay, se envanecen, hermanas y hermanos. Se envanecen, dicen, yo me sé la Biblia. Y tú los escuchas citando, pero semánticamente un versículo en un capítulo. Pero el objetivo es otro. Y aquí lo dice el apóstol Pablo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Repito, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Hay personas, hermanos, estamos en una era en la que el evangelizar es necesario, en el que evangelizar más que hablar es practicar, es Gloria a dar el Dios, ejemplo. aleluya. Estamos en una era en la que el evangelizar es amar, y allí se resume toda la ley. Gloria a Amarás Dios. a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al que va pasando por allí. Amarás al que te saluda y le responde el saludo. Amarás al que está en la puerta de una panadería y te pide un pedazo de pan y tú se lo das de lo que lleva. Amarás al que te encuentra donde te encuentre por allí y tú lo saludas y tú le preguntas qué sucede, amén. Amarás a aquel que sabes que estando perturbado, aún por las cosas del mundo o aún en nuestros caminos, necesita una palabra de paz, de edificación y de Amén. amor. Gloria a Dios. Amén. Como las que pregonaba justamente el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo en su tiempo. El amor, la edificación, no la exclusión. Por eso es que los espíritus se pesan, hermano. Y por eso es que no toda persona que pretende evangelizar, el Señor le da la unción. Yo de hecho, hermano, yo ni siquiera sé todavía, de verdad lo digo ante el Señor, yo ni sé cuál es el don o el talento que Dios me haya podido dar o me dará, pero lo que me interesa es una sola cosa. Primero, la salvación que Dios me ha dado y la cual agradezco todos los días, como en mis Amén. oraciones te digo, Padre, más que pedirte debo agradecerte, Gloria a Dios. porque yo siendo un pecador me has dado la oportunidad de llegar a tus caminos. Amén. Aleluya. Gloria Y a otro Dios. error es saber, y otro error es asumir que usted siendo un evangélico va a andar atropellando o repartiendo juicio a todo el mundo. No, hermano. ¿Quieren que les diga algo? La diferencia entre un cristiano evangélico, un practicante, a una persona inconversa, es que el cristiano evangélico está arrepentido y se sigue arrepintiendo. Gloria a Dios. A diferencia del gentil que está en el mundo y al que hacerle el llamado por practicante del pecado. A eso el enemigo los deja, los dice, estos son míos. Al cristiano le zumba piedra y le zumba palo. Y por eso el apóstol Pablo aquí lo dice.
Soy prisionero, tengo un dilema. Imagínense, tengo un conflicto interno. Prefiero estar en la carne o en el espíritu. Ojo, él no solamente lo decía con la intención de partir a la morada celestial y dejar este caparazón, sino también con los deseos de la carne, que sabemos cuáles son, disculpe, hermano. Con los deseos, con esa tendencia que le da a una persona de sentir, voy a ver la novela, voy a ver esta película, voy a escuchar esta musiquita, que es bonita y no tiene pecado, y la voy a escuchar. Cosas por las cuales el enemigo de manera sublime se le va metiendo al cristiano. Esas son las cosas a las cuales el apóstol Pablo también se refería. Y es la razón por la que dijo, me es mejor partir, irme. ¿Por qué? Porque estando en la carne uno tiene una pelea, hermano. Espíritu y carne, desde que usted se para de la cama del chinchorro, eso es una pelea. Gálatas 5:17 así lo dice. Eso es una pelea. El espíritu y la carne a diario están peleando. Y eso al apóstol Pablo le parecía un conflicto del cual él quería salir. Y repito lo que dice. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Carne y espíritu. O sea, peleando ahí, usted luchando contra ese deseo de la carne, pero por otro lado tratando de honrar al Padre y estar en sintonía con Él. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aleluya. Hermanos, Esteban vio los cielos abiertos cuando Amén. estaban cayendo a piedra y matándolo y masacrándolo. Vio esos cielos abiertos, por cierto, por orden de Saulo de Tarso, el mismo apóstol Pablo que escribió la carta a los Filipenses. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Cuando lo estaban matando a piedra, el hombre vio los cielos abiertos. A lo mejor le decían, este es lo que está loco. No, hermano, cuando una persona está partiendo de este mundo, la persona sabe que se va. Sabe que se va y se despide. Pero es una despedida contundente. Sabe que se va a ir. O no he oído ustedes personas que llámenme a fulanito, búsquenme un pastor, búsquenme a los hermanos. Es porque esa alma sabe que llegó la hora. Gloria a Dios. Y hay incluso aquellos que han tenido la oportunidad de ver dos grandes cosas. Las entidades malignas, pero también a los ángeles de nuestro Padre, corriéndolas y defendiéndola y diciéndole, esta es mía, Aleluya. porque me recibió en su ley. Y Gloria se a va Dios. conmigo, se va con mi Padre. Gloria a Dios. De tal forma, hermano, que el evangelizar en estos tiempos es edificar, consolar, ¿saben? Consolar. Pero no con una psicología barata o una psicoterapia de apoyo, no. Es demostrar primero lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Porque tampoco tú te vas a poner a dar consejos desde el punto de vista, por ejemplo, marital y vives enguerrillado con tu pareja. O desde el punto de vista económico y de prosperidad y cargas los pantalones rotos o andas todo espelucado, sin cepillate. No. El cristiano debe ser digno espiritual y materialmente de mostrar la gloria del Padre sobre él. Gloria a Dios. Aleluya. Las benevolencias y los beneficios del Padre sobre él. Gloria a Dios. A mí el Señor me ha honrado, hermano, en lo espiritual. Me ha pasado por procesos, como a todos aquí los ha pasado. Gloria Lo que a Dios. pasa es que la diferencia es que los cristianos contamos testimonio. Esa es la diferencia con los que están en el mundo. Los que están en el mundo echan el cuento. No, a mí me pasó esto. No, los cristianos los contamos como testimonio porque son formas de demostrar el regalo que Dios nos ha dado y la forma en la que la mano de Dios nos ha librado del peligro. Aleluya. Amén. Esa es la diferencia. Gloria Por a eso Dios. nos gozamos, por eso Amén. compartimos testimonio. Y por eso le decimos al no creyente o al no practicante, Cristo te ama, Cristo está a tu espera, Cristo te está dando la ñapa de las ñapas, dijera el venezolano, Gloria dijera a la Dios. pureña. ¿Por qué? Porque muchos han dado por tardanza. Muchos han dado por tardanza la venida del Señor. Pero justamente por culpa tuya o tuya, cabezón o cabezona que estás en el mundo, por esa razón el Señor todavía no ha venido. Porque la salvación la prometió para todos, Gloria no para a los Dios. inmaculados, no, para todos. Gloria a Dios. Para todos. Cubrió la Amén, sangre amén. de Cristo el globo terráqueo. Aleluya. En cuanto a alma se refiere, a humano se refiere por el amor del Padre para una sola salvación, Gloria. a un solo precio que ya se pagó. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, el evangelizar en estos tiempos es amor, es edificación, no es exclusión. No restemos, sumemos.
Cuando el Señor nos permita hablar en un punto, hablemos. Cuando no nos permita hablar o abrir la boca, callemos. Por eso dice Lucas capítulo 10, que cuando usted lleva un mensaje también, tenga cuidado, ¿sabe? O revístase con las armaduras del Señor. ¿Cómo será que a Lucas, en el capítulo de 10 del libro de Lucas, el Señor le decía, ni siquiera saludes a nadie? Váyase directo, pero no salude. Si ve a alguien por ahí, no lo salude. Porque antes de usted hacer un trabajo para Dios, si hay algún flanco vulnerable, hermano, el enemigo se venga y va a tomar venganza, va a tomar posición. ¿De qué manera? Bueno, ya yo tengo un ejemplo. Siendo yo nuevo creyente, antes de ir a predicar ya, se quemó el motor de una nevera en la casa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Una vez para predicar en el templo, cayó un palo de agua que llegué enchumbado y logré dar el mensaje en el altar. Pero esos son oposiciones. Esas son las consecuencias aquí en la tierra de servir al Padre y de darle de frente al adversario, que Él se venga. Pero al cristiano no le es temor, porque, repito, ya ha visto la mano de Dios moverse en su vida. Gloria a Dios. Y es un trabajo del cual el apóstol Pablo se perfeccionó en practicar hasta el último día de su vida. Y de demostrar frente a todas las adversidades y a todo lo que le pasaban y amenazas de muerte. Mira, te están buscando, te están persiguiendo. No salgas, escóndete porque te van a matar los judíos, te van a correr los judíos, te van a asesinar, te van a decapitar. Él llegó a una conclusión. Bueno, para mí mejor es estar con Cristo. Esa misma conclusión debemos decirla a una persona que aún siente dolor en su corazón por una pérdida o por una partida. Esas son palabras de consolación. Gloria a Dios. Como las que el Señor trae a esta familia. Amén. El Señor trae a esta familia palabras de consolación. Gloria a Dios. Y demuestra con su palabra que no todo termina con la partida física. Aleluya. No termina, con esto no termina. Tu esposo está en las moradas celestiales. Amén. Científica, bíblica, espiritual y antropológicamente probado que al partir de este caparazón ya no somos lo que éramos, ya esto lo que queda aquí es tierra. Ya los restos de tu esposo, eso es tierra. Su alma y su espíritu ya están donde deben estar. Gloria a Dios. Donde desde el Génesis deberían de estar. Pero llegó el diablo y metió la mano y se desvió la carreta. Pero aún así el Padre, a través de su Hijo y de su amor, ha permitido que decidamos y nos vayamos con Él, aún en medio de tanta condenación, tanto pecado y tanta pecaminosidad y corrupción en esta mujer. Gloria a Dios. Todos hemos perdido familiares, hermano. Es un dolor carnal, sí, hermano, es un dolor carnal. Pero el Señor nos da consolación de una manera inexplicable, de una manera que no entendemos. El Señor nos da consolación. Amén, gloria a Nos Dios. da consolación, lo sé. Por eso Gloria a algunos avispados llegaron a decir en alguna oportunidad, nadie se muere de víspera. Es que nadie se muere sin que el Señor lo permita. Amén. La muerte no te va a arrebatar un alma. Así el alma sea la más pecadora y se vaya directo para el infierno, pero si el Señor no autoriza, no se va. Gloria a Dios. Por eso también dice la palabra que el impío Dios le ha permitido vivir más. Por eso dicen, hierba mala nunca muere, porque el Señor le place todavía darle la oportunidad de que se salve. Gloria a Dios. Como a otros no. Como a otros desafortunadamente no se les da. Por eso, hermanos, consideremos. La oportunidad es estando en este caparazón. La oportunidad de decidir es estando en el cuerpo físico. ¿Por qué? Por un solo culpable. El adversario. Por culpa de ese sinvergüenza, de ese espanto, como dice el libro de Ezequiel. Por culpa de Luzbel, el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Por culpa de ese espectro, todo se condenó, porque si no todos fuéramos eternos, hermanos. Nosotros fuimos diseñados a la perfección por nuestro Padre, para ser eternos, hermanos. Aleluya. Quien contaminó este material fue desafortunadamente el enemigo. Por eso es que sufrimos, por eso las enfermedades, por eso las traiciones, por eso los problemas, por eso las angustias, por eso el sufrimiento de que vamos a comer mañana, de la pasta, del dólar para arriba, del carro, de la casa, que hace falta tal cosa. Por eso, hermano, todo eso lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Lo dijo que iba a acontecer. Pero más vale, repito, la promesa de que el reino de los cielos no es comida ni bebida, es paz, gozo y justicia. Gloria a Dios. Y eso es lo que verdaderamente queremos. Aleluya. Por esa es la razón que usted ve a una persona hundida en el pecado y llega y se arrepiente. Y
siente paz y tranquilidad. Y usted lo ve que hasta el semblante, hermano, una persona cuando después de estar en el pecado se arrepiente, hasta el semblante le cambia. Amén. Pero luego se descarría. Bueno, al descarriarse, se cumple lo que también dice la palabra, se le vienen 10 demonios más y hacen desastre. Ahí es donde también el Señor dice, mejor le hubiese sido que no me conociera a lo que ha hecho ahora. Gloria a Dios. De tal manera, hermanos, que el apóstol Pablo, el Señor en esta tarde, a través de la carta del apóstol Pablo nos dice, tenemos consolación, tenemos la vida eterna de salvación, de gozo y de alegría garantizada en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. No hay exclusión en el Evangelio. De hecho, todos somos copartícipes de una misma salvación. Todos, hermano. Todos. Mire, hasta el que usted ahorita vea por ahí fumando droga, el que vea bebiendo aguardiente, todos, como dice Efesios 3:7, somos copartícipes de una salvación. La diferencia es si eres digno del día del juicio, decirle al Señor, aquí estoy, Padre, sálvame. Porque también el Señor dijo, en ese día a muchos les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. La gracia tiene muchas formas de manifestarse, hermanos, y entre ellas está la oportunidad de que usted, practicando el pecado, no muera instantáneamente, como ocurría en la ley. No, la oportunidad de que usted, estando en su lecho de muerte, reciba a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Aleluya. Y se vaya a la morada celestial, Gloria a se Dios. vaya a la Nueva Jerusalén, al salir de aquí. Gloria a Dios. Está comprobado, hermanos. Está comprobado indudablemente, y la ciencia va corriendo a una velocidad abismal en querer traspasar las fronteras de Dios, pero no lo va a lograr, porque así pasó con Sodoma y Gomorra. Cuando estaban en la cúspide del pecado, llegó nuestro Padre y lo barrió. Así pasó cuando la era de Noé, cuando los dioses o los ángeles caídos hacían desastre aquí, llegó nuestro Padre y los barrió. Así pasó con Egipto, así iba a pasar con Nínive. Así pasó con Babel, así pasa con las generaciones cuando intentan traspasar las fronteras de Dios. En el día de hoy no es una abominación entre los ángeles caídos y las carnales. En el día de hoy no es una gran torre como la iban a hacer los de Babel. En el día de hoy no es la abominación como en el pueblo de Egipto. En el día de hoy no es la perversidad como Sodoma y Gomorra, no, hermano. En el día de hoy es el pecado multiplicado a la enésima potencia. En el día de hoy es la maldad inoculada en todas partes. En el día de hoy es el mal pensamiento como método de victoria o de éxito, el que el enemigo ha inoculado en la gente. O sea, el famoso dicho de que piensa mal y acertará. No, hermano. No, venzamos el mal con el bien. Y es con la promesa. Y es sabiendo que para el Señor 1000 años es un día. Y que esa promesa no falla. Y que podemos partir de este cuerpo físico porque estamos limitados en esta carne. Pero que de que viene el Señor, viene. Y cuando venga la sorpresa va a ser maravillosamente grande para nosotros. Pero muy avergonzante para los que nunca le creyeron y le recibieron. Gloria a Dios. Muy avergonzante, hermano. Mire, hermano, no es comparable. De hecho, la palabra así lo dice y en ella confiamos. Lo promete así, hermanos. Esa vergüenza, esa desesperación de mucha gente querer recibir un mensaje en aquel día será horrorosa, de la gente buscando arrepentimiento. Y ya será tarde. Gloria a Dios. Pensemos en eso, hermano. Y galardonémonos con ese sentimiento precioso de saber que cada día más que el mundo se ponga así horrible, la luz se va cada rato, Rusia, China, por allá alborotado, Estados Unidos, en la depresión, el problema con el COVID, todo, alegrémonos los cristianos. Amén, aleluya. Porque sabemos que se están cumpliendo las profecías. Gloria a Dios. No importa que nos vayamos antes. Ese es el error de muchos, decir, bueno, pero se murió mi tatarabuela y todavía Cristo no viene. No importa, hermano. Su abuela, tatarabuela duró son 100 años. El Señor 1000 años no es nada para Él. Gloria a Dios. Y vea cronológicamente cómo se están cumpliendo las cosas. Y pregúntese, ¿a dónde va el mundo ahora? Pregúntese. No va precisamente a nada bien. Porque también dice la palabra, hermano, en el libro de Tesalonicenses, que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Así que, hermanos, el Señor nos dice que estamos consolados en su palabra. Gloria a Que Dios. contamos con su sanidad, con su restauración.
que contamos con su gran e infinito amor y su misericordia de recibirnos todos los días en sus brazos y de aceptarnos como pecadores arrepentidos, hermano, y encaminarnos en el mejor camino, que es el de la salvación, Gloria a Dios. a través del arrepentimiento. Gloria a tu nombre, Jesús. ¿Hay aquí Aleluya. alguna persona, hermano, que no sea un cristiano practicante, que no sea evangélico en este lugar? María ¿Qué otra persona? María. ¿Están dispuestas a recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo esta noche? Lo importante de todo esto es que el Señor las ama. Amén. Y ustedes conocen a Dios. Gloria a Dios. Y ustedes acuden a Él. Y Él siempre les responde, aún estando donde están. El mensaje es que por el amor e infinito amor que Él tiene, Yo pensé que les mañana permitirá en iba a algún llover. momento Y yo pensé llegar a que su mañana iba a camino llover. y dar testimonio de lo que permitió, pero de las grandes cosas que les ha dado. Amén. Nunca será tarde, solo hasta el momento en el que partamos físicamente. Nunca será tarde. De resto, tienen la oportunidad en esta era de llegar a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No soy digno de condenar ni de juzgar nadie. Ni uno solo que fue nuestro Salvador Jesucristo lo hizo con María Magdalena. No porque todos somos pecadores. Sin embargo, los que nos hemos arrepentido y los que nos hemos transformado, comprendemos que aquel que no ha llegado a su camino no es para excluirlo, sino para llamarlo. Y Amén. decirle, Cristo te ama, Amén. tú conoces al Señor, sabes que Él te oye aún estando en el mundo y que pronto permita por su misericordia que llegues a su camino. Amén. Dios nos bendiga a todos. Amén. Alabado sea nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya.